Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos estudiantes de Derecho de la Universidad de Pamplona, actualmente cursando la asignatura de Economía 2. En el día de hoy les vamos a hablar de los bienes públicos, los bienes privados y los recursos comunes. Bueno, en un primer momento tenemos que aclarar qué son los bienes excluyentes y qué son los bienes rivales. Un bien excluyente es aquel en donde yo puedo evitar que alguien más lo consuma, es para mi beneficio. Por ejemplo, si yo tomo esta gaseosa y les doy a algunos de mis compañeros y a un compañero no le doy, lo estoy excluyendo porque no quiero que él consuma de la gaseosa. Por otra parte, los bienes rivales son aquellos que solo admiten que una persona los consuma. Por ejemplo, este vaso de gaseosa, si yo me lo tomo, nadie más se lo puede tomar porque yo ya me lo tomé. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar de los bienes que están en cabeza del Estado. Estos bienes se pueden dividir en dos. Los primeros son los bienes fiscales, que podemos tener como ejemplo el colegio de allá, que es una escuela pública, y tenemos los bienes de uso público, que puede ser este puente en el que nos encontramos. Bueno, ahora como características de este tipo de bienes en cabeza del Estado, tenemos claro que a nadie se le puede evitar el uso de este tipo de bienes, ya que cualquiera puede transitar por el puente y cualquier niño o adolescente puede estudiar en una escuela pública. También como segunda y última característica tenemos que el hecho de que alguien consuma o utilice ese tipo de propiedades no significa que va a haber un detrimento para el siguiente consumidor. O sea, 5 personas pueden pasar por este puente y lo podrán hacer en igualdad de condiciones, en la misma calidad. Lo mismo con la escuela, pueden haber 5, pueden haber 10 niños y todos van a recibir una educación pública. El tema, decimos que los bienes privados son aquellos los cuales están en cabeza de un particular, por los cuales los dueños se reservan el uso, el goce y la disposición como ellos quieran. Ejemplo, tenemos una casa y un automóvil y una propiedad privada como una finca. Los bienes privados son tanto excluyentes como rivales en el consumo. Tenemos, por ejemplo, esa botella de agua. Es excluyente ya que podemos evitar que alguien la consuma, simplemente no dándole a esa persona. Y es rival en el consumo cuando una vez que se consume esta botella por una persona, es imposible que otra persona la pueda consumir al mismo tiempo. La mayoría de los bienes en la economía son como esta botella de agua, bienes privados, donde la única forma de obtenerlo es pagando un precio para ello. Y una vez que lo obtenemos, somos los únicos que podemos beneficiarnos de él. Mi nombre es Michael Stein Jiménez y yo le voy a hablar acerca de los recursos comunes. Al igual que los bienes públicos, los recursos comunes son rivales en su consumo, pero no son excluyentes. Son rivales en su consumo, caso el ejemplo de los peces del océano, que sea atrapado por una persona disminuye la cantidad de peces que puedan ser atrapados por otros. Pero no son excluyentes en el sentido de que el océano es tan inmenso que existe millones de peces, por lo que sería imposible que un pescador pueda atrapar uno de estos. Bien, ahora hablaremos de los bienes reservados. Estos son excluyentes, pero no son rivales de consumo. Por ejemplo, si se arma un incendio aquí en un barrio del municipio de Pamplona, el departamento de bomberos obviamente cumpliría sus funciones tratando de mitigar este incendio. Cuando digo que son excluyentes, me refiero a que si dos casas se están incendiando, los bomberos deben escoger o apagan una o apagan la otra, pero no las pueden apagar las dos al mismo tiempo, tienen que excluir una de las dos. Ahora, ¿por qué digo que no son rivales de consumo? Porque esas dos casas pagan sus impuestos para obtener el servicio de protección contra este tipo de incendios o cualquier cosa. Entonces, no son rivales de consumo porque los dos tienen el mismo derecho de que les apaguen el incendio. Pero como lo decía anteriormente, solo pueden escoger a una, entonces son excluyentes. Hola, vengo a hablarles un poco sobre lo que es el problema del parásito. ¿En qué consiste el problema del parásito? Consiste en aquella persona que se beneficia de un bien y evade el pago del mismo. Un ejemplo claro que nos ponen aquí es una empresa que se llama Ellen, que es de Small Town. Dice que esta empresa decide hacer
una función con fuegos pirotécnicos, pero la gente, no teniendo en cuenta que la gente del exterior se beneficia de al observar eso, entonces la empresa mejor decide cortar eso. Entonces, y otro ejemplo claro de lo que es el problema del parásito, si lo ponemos a la realidad de hoy en día, es lo del Wi-Fi. Aquella persona que se roba, robar Wi-Fi de otra casa y evade el pago del mismo. En eso consiste el problema del parásito. Bien, bueno, retornando al tema de los bienes públicos o en cabezas del Estado, tenemos tres tipos de bienes públicos. El primero es la defensa nacional y bueno, esto es básicamente el gasto o el presupuesto que se invierte en el tema militar, ya sea como mejorar, no sé, sistemas de defensa, equipamiento, armamento, etc. Y esto pues con el fin de defenderse de tanto atacantes e invasores externos como también puede ser internos, que buscan pues cambiar el orden constitucional actual del Estado. Bueno, los otros dos últimos que tenemos es conocimiento básico, y este es básicamente el conocimiento que pues los ciudadanos inventan o crean, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo puede ser un teorema matemático que, por ejemplo, nos permite burlar la gravedad. A pesar de que una persona inventa ese teorema, ese conocimiento forma parte del acervo popular en las escuelas, pues al enseñarlo a los estudiantes, a los muchachos. Y por último tenemos pues la ayuda a la pobreza o el combate a la pobreza. Y esto no son más que ayudas sociales que el Estado hace pues con las personas de escasos recursos, que en Colombia tenemos Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Generación E y los demás tipos de subsidios o apoyos que el Estado da a los más necesitados. Tenemos que los bienes pueden ser de uso público como también de uso privado. Por ejemplo, si hablamos de un evento de juegos pirotécnicos, si lo hacemos en un determinado municipio con determinados habitantes, lo decimos que es público. Pero si llevamos este mismo evento, por ejemplo, a Disneylandia, entonces esto ya es de propiedad privada, porque las personas pagan cierta tarifa para poder disfrutar de dicho evento. Otro ejemplo de un bien público y un bien privado es acá donde estamos ubicados, en este puente, el cual es de propiedad privada de Hipercasa, el cual a lo largo del tiempo las personas lo han utilizado para transitar, entonces se ha convertido de uso público para todos los habitantes acá de la ciudad de Pamplona. Mi nombre es Ivonne Villamizar. Les vengo a hablar del análisis costo-beneficio. Es por el cual el gobierno hace un análisis si la construcción que van a hacer satisface las necesidades de la comunidad, si es bueno hacer esa construcción, si los beneficios dan la base para todos los gastos que lleva esta, se pueda llevar a cabo. Esto mediante el cual se contratan a unos ingenieros, economistas, para que hagan un estudio como tal de toda la construcción de este bien, de los beneficios, de los gastos, si superan la satisfacción de todos.